vamos a lo que nos convoca. Lamentablemente el panorama no es tan claro, ¿cierto? Es más bien oscuro estos últimos meses, ya vamos para un año. Esta es la página que deben conocer muchos de ustedes, ¿cierto? El Johns Hopkins tiene su data center de COVID y todos los días se actualiza. Entonces es interesante porque están los datos mundiales. Tenemos 63 millones de contagiados, 1,5 millones de fallecidos globales en el mundo, lo que ha sido una curva creciente con altos y bajos en distintas partes, pero finalmente esta pandemia nos ha tocado duro y nos sigue tocando. Este es un resumen que publicó recientemente el MinSal, que es en realidad lo que todos conocemos, ¿cierto? Que el COVID desde que se inició a fines del año pasado, pero ya en enero, febrero, marzo, con fuerza, ¿cierto? Y en mayo, junio, con este pic tremendo a nivel nacional y que fue afectando a las distintas regiones en distintos momentos. Los rojos son los casos totales de contagios y lo que es azul oscuro son los casos de pacientes con COVID en UCI y los verdes, los celestes COVID, no COVID en UCI. Entonces, bueno, ha sido un tremendo desafío para todo el mundo y siempre con el temor de quiénes son los pacientes que se van a agravar y en el fondo aquellos que vamos a tener nosotros que asistir desde el punto de vista paliativo. Este es el reporte de ayer, 1.300 casos, estamos de alguna manera en esta curva que está baja pero activa, presente. Y si vemos lo que se publicó ayer en la prensa de los casos en Chile, bueno, la región metropolitana lidera, como siempre, ¿cierto? Una densidad poblacional tremenda, pero bueno, lamentablemente en el sur ha habido muchos casos, ¿no es cierto? En el Biobío, bueno, en Magallanes, que hubo muchos contagios, y que tenemos, ¿cierto?, los casos que lamentablemente tenemos estos 15.000 fallecidos, ¿no es cierto? Y un poco en la curva estamos como acá al final, pues. Estamos todavía con hartos casos, pero que no marcan la tendencia nacional que tuvimos en el pic. Sin embargo, los casos son hartos y están aumentando en algunas regiones, y acá este es el reporte que salió ayer en la prensa, que en el fondo hay una tendencia a aumentar en distintas partes con más fuerza. Ustedes tienen menos casos de fallecidos totales, sin embargo igual tienen contagio que es significativo a menor escala, pero sigue siendo muy relevante, digamos, en todas partes del país, con cinéticas quizás que son un poco desfasadas en el tiempo y acorde a la densidad poblacional. Sin embargo, creo que es un tema relevante, por supuesto, a nivel país y que en este momento estamos con el temor de que vuelva a aumentar. Entonces tenemos que prepararnos. Yo lo que me preguntaba cuando partió todo, yo decía, ¿cómo será la experiencia de estas personas que se enferman o de las personas que lamentablemente han fallecido con COVID? Y bueno, lo que todos sabemos, ¿cierto?, que ha sido muy difícil porque sobre todo al principio, cuando partieron los casos, era una enfermedad totalmente desconocida que afectaba muchas veces a distintos miembros de una misma familia y que los pacientes que llegaban a los hospitales quedaban aislados, las familias en sus cuarentenas y los pacientes en los hospitales. Lo que es como la antítesis de un paliativo, ¿no es cierto?, donde uno quiere que, por supuesto, que los seres queridos o la red estén con sus pacientes. El manejo del cuerpo, ¿no es cierto?, que también ha sido un gran tema por razones de salud pública, ha tenido que ser como deshumanizado, digamos. Personas una vez que fallecen tienen que ser guardadas corporalmente en una bolsa sellada y no se permite la visualización, lo que tiene un impacto, yo creo, grande en aceptar una muerte, en ver que la persona realmente falleció. Hay veces que los pacientes se hospitalizaban y fallecían y nunca las vieron en el proceso. Lo que claramente afecta la capacidad de hacer un duelo en los familiares. Los ritos funerarios también fueron muy limitados. Yo creo que ahora estos meses se han ido relajando las medidas, sin embargo hubo minutos en que incluso los funerales se hacían en línea con muy pocos familiares presentes. Y yo creo que también a nivel de equipos de salud el impacto ha sido muy marcado. Por un lado, ¿no es cierto?, está el temor al contagio, que pienso que ha ido disminuyendo porque ya de alguna manera nos hemos ido acostumbrando, unos más, otros menos, pero es verdad que hay un riesgo de salud innegable. Hace algunos meses salió este reporte de Amnistía Internacional, 7.000 trabajadores de la salud fallecidos por COVID en el mundo, y después salió esta revisión sistemática donde se planteó un poco quiénes eran los trabajadores en mayor riesgo de contagio y se vio que
Igual que en la población general, la mayoría de los profesionales contagiados son asintomáticos. Sin embargo, dentro de los que se contagian, los servicios de hospitalización de sala de medicina, de salas básicas, son los que más se contagian, y además las enfermeras. En general la mortalidad es baja en términos globales de todos los contagiados, pero hay un grupito como de 5%, por lo menos en esta revisión, que se asoció a enfermedad severa. Y bueno, estos datos un poco tratando de estandarizar las cosas, porque también tenemos estos meses de datos, y por otro lado está todo el agobio de la prensa, pues de la prensa no científica en el fondo. Entonces, finalmente, lo que nosotros más veíamos eran estas cosas. Tenemos que trabajar, por supuesto que hay riesgo de contagio, y aprovechen ustedes los que no tienen que trabajar en salud, quedarse en la casa, que era parte de la publicidad para contener la pandemia. Sin embargo, yo creo que no solo eso, por supuesto que nos han afectado los casos durante la pandemia de muchas maneras. La sobrecarga laboral de tener que cubrir turnos, mantener el sistema funcionando finalmente, porque mucha gente con licencia o que eran contagios no podían trabajar, entonces la fuerza laboral se vio mermada rápidamente. Y además trabajar en un ambiente de incertidumbre, en el fondo, menos recurso humano disponible, y además el recurso humano, se entienda médico, enfermera, TENS o funcionarios de la salud de otras características, hospitalarios o ambulatorios, no tenían idea, y no sabíamos. Entonces yo creo que la incertidumbre asociada al trabajo genera mucho estrés también, y hubo que adaptar el trabajo además al uso de todas estas protecciones. Y creo que todas esas cosas eran como el telón de fondo. Pero junto a eso, yo creo que los casos más graves, y sobre todo los casos de pacientes en fin de vida, se asociaron a dos cosas más muy potentes que tienen mucho que ver con nosotros. Uno, el sufrimiento moral, que tiene que ver con decidir en situaciones complejas, con recursos limitados. En el fondo, ¿qué es lo correcto? Si tengo recursos críticos limitados, a quién sí, a quién no, o cómo decido. Creo que eso fue un factor en algunos lugares que pudo ser crítico. Y lo otro, el hecho de que mucho personal que no estaba entrenado ni en manejo de síntomas, ni en acompañamiento en fin de vida, tuvo que hacerlo. Y eso sin entrenamiento, que es lo que nosotros hacemos, pero que otros en realidad no tienen la expertise, pueden vivirlo muy mal. Entonces, yo creo que ese es el escenario donde nosotros como paliativistas tenemos un rol muy grande, muy importante en este contexto. Esta es la definición, ¿cierto?, de cuidados paliativos que todos conocen. Son cuidados activos, integrales, cuando hay enfermedades severas, y especialmente cuando se acerca el fin de la vida o está el riesgo de que la enfermedad sea mortal. Y el objetivo es pacientes, familiares y cuidadores, y yo incluiría acá equipos de salud no entrenados en cuidados paliativos. Yo pienso que ese era nuestro target. En el fondo, el paciente y su familia, por supuesto, pero también los colegas que estaban con una sobrecarga tremenda, teniendo que asumir estas tareas sin entrenamiento. Yo creo que de eso pienso yo que se trató el trabajo en el hospital, y siento que es donde podemos poner los énfasis si tenemos que seguir haciendo frente a estos meses o si volvemos a tener otro brote tan intenso como el que ya tuvimos. Creo que aún en una situación tan excepcional se pueden promover los cuidados paliativos de calidad, y no solo se puede, yo creo que es fundamental, porque eso puede marcar la diferencia del sufrimiento de pacientes que puedan fallecer, pero también de las familias cómo lo van a vivir, y del personal de salud en general que trabaje con nosotros, no como paliativistas necesariamente, sino que en otras áreas, y que puedan ser apoyados por nuestra expertise. En mayo de este año salió esta respuesta, ¿cierto?, de las Naciones Unidas. En el fondo esto se presentó por la sociedad internacional, pero finalmente fue una respuesta a nivel global que planteaba, como parte de la estrategia sanitaria mundial, el que había que proveer de cuidados paliativos en todos los escenarios, en el fondo tanto a nivel básico como a nivel hospitalario avanzado, y que para eso hay que tener los medicamentos que se requieren, por supuesto la morfina crucial, tanto para el manejo de disnea en casos de falla ventilatoria severa, ¿cierto?, como para seguir manejándole los síntomas a todos estos pacientes oncológicos que ya tenían síntomas de antes y que como efecto secundario han sido de alguna manera desplazados a veces por limitación de recursos sanitarios. Entonces, en el paliativo, así como los ventiladores son prioridad, creo que también son prioridad durante la pandemia. Lamentablemente, digamos, pero yo creo que es un eje del enfrentamiento clínico durante pacientes con COVID severo.
este era como el escenario, pues yo creo que los que están acá todos lo vivieron de alguna manera. Esta era la visita típica, pues hartos pacientes en unidades críticas o semicríticas, con personal súper lleno de elementos de protección, tratando de manejar vía aérea, muchos en prono, con dificultad, pues dificultad para la interacción directa con el paciente. Y en ese escenario nosotros nos planteamos cuatro ejes de intervención. Por un lado, apoyar la definición de planes terapéuticos, que creo que tal vez va a ser el centro de lo que viene ahora en la presentación y que creo que puede ser muy útil para los colegas y para nosotros en términos como de teoría de cómo abordar a los casos. Después el manejo de síntomas y, por supuesto, el apoyo psicológico y espiritual. Ingeniárselas para ver cómo poder implementarlo en este medio con tanta limitación. Entonces, un poco con esa ruta de intervenciones, para poder definir planes terapéuticos, lo primero, pienso, era y sigue siendo tratar de pesquisar oportunamente cuáles son los pacientes en riesgo vital real o potencial. En el fondo, un paciente COVID o paciente no COVID en un hospital con muchos casos, ¿cuándo tiene más riesgo de caer en una situación en la que haya que definir un plan de manejo? Entonces, yo creo que para poder abordar esto, lo primero era entender un poco la enfermedad. Brevemente, recién en enero de este año salió el primer reporte de los primeros casuísticas de China que nos contaban en el Lancet de qué se trataba el COVID. Y bueno, fueron 41 pacientes los que reportaron hospitalizados en Wuhan, que se habían contagiado aparentemente la mayoría en el mercado. Adultos, 49 años de media, muchos hombres, ¿cierto? Síntomas respiratorios, y lo grave era que, bueno, los que estaban hospitalizados hacían neumonía, pero había un grupo que además hacía distrés respiratorio y que 5 de 6 pacientes en UCI fallecían. Entonces, eso ya parecía súper grave y empezaron a aparecer los datos de, bueno, cómo se comportaba el virus. Entonces, el tiempo de incubación, después el tiempo en que aparecían los síntomas y finalmente en cuánto tiempo los pacientes graves se agravaban, que en general entre 10 y 14 días que el paciente tenía síntomas era el mayor riesgo de deterioro clínico posterior. Entonces, toda esa información salía súper rápido. Y es bien increíble porque el mes siguiente salió este reporte en el JAMA de 72.300 casos del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de China, una casuística enorme reportada, y bueno, ya se categorizaban los casos severos como pacientes con falla ventilatoria, con síntomas, polipnea o ya alteraciones de intercambio, ¿no es cierto?, con compromiso pulmonar significativo, o bien ya los pacientes críticos que requerían asistencia artificial. Y en esta casuística se vio que la mayoría de los pacientes, ¿cierto?, era enfermedad leve, pero que un 14% llegaba a severa, que eran estos pacientes hospitalizados, y un 5% llegaban a estado crítico. Y todo esto englobaba un 2,3% de mortalidad, pero que aumentaba mucho, casi un 50% los casos críticos. Entonces, complejo, porque uno dice, bueno, ¿cómo asociamos pronósticos? Entonces, ¿cuáles son los pacientes que van a llegar a este estado crítico para poder apoyar la toma de decisiones? Y la cantidad de información que ha salido es tremenda. Hay más de 500, y ahora aumentó este número, más de 600 publicaciones, y no solo primarios, sino que revisiones sistemáticas, donde se superponen estudios primarios observacionales de todo tipo. Y finalmente están todos de acuerdo que hay ciertos factores de riesgo que se asocian a la mortalidad. La edad, sobre todo los adultos mayores, claramente tienen una predisposición. Los hombres un poco más que las mujeres, las comorbilidades por supuesto se asocian, ¿no es cierto?, pacientes obesos y también parámetros de laboratorio, ¿cierto?, que tienen que ver con estados inflamatorios activos, PCR, ferritina alta o dímero D elevado. Son distintos parámetros que se han ido como confirmando que efectivamente están presentes en el grupo de pacientes que tienen un deterioro clínico más severo, y eso se ha ido de alguna manera registrando y confirmando. Esta casuística de Nueva York de pacientes COVID fueron 2.740 pacientes hospitalizados, tuvieron 24% de mortalidad. La mayor mortalidad, por supuesto, los pacientes en ventilación mecánica, alrededor del 60%, y los factores de riesgo de este grupo fueron los mismos. En general, pacientes hombres, adultos mayores, con cardiopatía, obesidad, parámetros inflamatorios altos, alteraciones de troponina, de verdad.
Esta otra casuística me parece muy interesante, son 920 hospitales alemanes, 10.021 pacientes, y la mortalidad global es similar alrededor de un 20%, como muchos de los reportes, pero esta se concentra en adultos mayores, sobre todo mayores de 80 años, y por supuesto en los pacientes con enfermedad crítica. En algunos reportes llegaba como a 90% de la mortalidad en ventilación mecánica, entonces uno decía qué sentido tiene, digamos. Pero bueno, ha ido variando. De todas maneras no baja el 50% en general en todos los reportes. Entonces, yo creo que la siguiente pregunta que nos hacemos nosotros como paliativistas, que vemos a muchos pacientes adultos mayores vulnerables, nos dice, bueno, con estos datos, ¿qué beneficio real tiene la UCI en casos más severos o críticos? ¿O cómo abordamos esta pregunta? Porque en el fondo un adulto mayor no es solo el número de la edad, pues. Hay un concepto de fragilidad que ya los geriatras nos han enseñado desde hace muchos años. Y en ese punto yo creo que la escala de fragilidad, la escala clínica de fragilidad, que tiene que ver cuán activa es una persona, cuán es independiente en sus actividades, es relevante. Esta es la adaptación de la escala de fragilidad que se hizo al español, basada en la anterior. Pero básicamente lo mismo, un paciente que es adulto mayor, tenga la edad que tenga, pero que se ejercita, que no tiene ninguna enfermedad, por supuesto que tiene otra probabilidad de recuperación en términos funcionales, fisiológicos, que tenga 80 años, que un paciente, por ejemplo, que tenga nivel 5 de fragilidad leve, pero significa que depende de algunas actividades instrumentales, que tiene una vida más bien intradomiciliaria, etc. Entonces, estos elementos de evaluación de funcionalidad, de independencia, de nivel de actividad basal de los pacientes es relevante en la toma de decisiones y se basa en distintas cosas. Este trabajo es muy conocido, ya es del 2015, y acá lo que hizo Ferrante fue hacer un estudio prospectivo de adultos mayores de 70 años en la comunidad, los seguía, 754 adultos. Y de esos, 291 llegaron a la UCI por distintos motivos y los categorizó según su funcionalidad basal. Si tenían una alteración mínima, moderada o severa antes de entrar a la UCI. Tenían una mortalidad precoz ya de 24%. Sin embargo, lo que es muy interesante es que si ustedes ven, la mortalidad tanto a los 30 días como al año está determinada estadísticamente, sigue estando determinada estadísticamente por la funcionalidad basal. Por lo tanto, aún sobreviviendo a la UCI, la mortalidad al año seguía siendo de 43% en los pacientes adultos mayores frágiles. Entonces eso es muy importante porque el ingresar o no a la UCI no solo es el evento agudo que tiene una mortalidad alta asociada, sino que también es si esa persona va a sobrevivir los meses o el año posterior y cuán funcional va a quedar. En este trabajo prospectivo también se vio qué pasaba con pacientes que ingresaban a UCI con 80 años o más. También se observa lo mismo. Si uno ve de los 505 pacientes que eran evaluables a los 12 meses, solamente el 26% llegaba a recuperar su funcionalidad previa y la mortalidad además seguía manteniéndose aumentada según funcionalidad de los 3, 6, 9 meses. Entonces, en el fondo, sumando y restando, la pregunta es, bueno, esto ya lo sabemos, un adulto mayor frágil, la chance de sobrevida que tiene es mucho menor y la chance de recuperar funcionalidad es mucho menor si es que está basalmente afectado. Entonces, no todos los adultos mayores son iguales. Y este estudio es muy interesante, que es un estudio multicéntrico europeo, una corte que lo que hizo fue en 10 hospitales de Inglaterra, uno en Italia, seguir a 1.564 pacientes COVID entre febrero y abril, con una mortalidad global 27%. Y vieron qué pasaba con este grupo, que era como la mitad de los pacientes que tenían una fragilidad de leve a severa, porque eran frágiles. Y se vio que efectivamente ese grupo también tenía mayor mortalidad en un estudio, pero calza con la información previa. Entonces, en suma, yo creo que los adultos mayores lideran el grupo de mortalidad por COVID y eso tiene que ver con las enfermedades crónicas, también con parámetros inflamatorios, pero por supuesto con su funcionalidad y su fragilidad basal. Entonces, hay que considerar esos elementos y evaluarlos a la hora de tomar decisiones. Entonces, no se trata de discriminar por edad, se trata de hacer una evaluación un poco más amplia que considere variables relevantes a la hora de tratar de estimar tanto sobrevida como funcionalidad y calidad de vida posterior a un evento de enfermedad severa con eventual soporte artificial en UCI. Esta es la recomendación que se hizo, ¿no es cierto?, entre la Sociedad de Geriatría Intensivo, que era de alguna manera no limitarlo a esto, pero sí evaluar y todos los pacientes que tenían una escala visual, pacientes muy limitados funcionalmente, que basalmente tenían una escala visual de fragilidad 6-7, que se optara por un manejo más paliativo que
qué tan activo y sin un corte de edad restringido, digamos. Eso, así que en suma yo creo que el mensaje de fondo es que un paciente COVID hospitalizado, ya sea grave o con factores de riesgo, debiera uno buscar definir oportunamente el plan de tratamiento y para eso, por supuesto, estimar la gravedad clínica de lo agudo y qué elementos hay de inflamación o de otras alteraciones, ya sea clínicas o de laboratorio, que nos hable de mayor riesgo, pero hacer también una valoración acuciosa de las comorbilidades, realmente si hay o no hay enfermedades crónicas de base avanzada, porque claramente va a ser relevante en términos pronósticos, cómo está su funcionalidad, si es un adulto mayor frágil o no. Y, por supuesto, no menos importante, pero sí muy difícil de evaluar, cuáles son las preferencias de estas personas, si hay o no hay directrices anticipadas o si el paciente puede expresar preferencias dentro de la contingencia. Y, por supuesto, valorar cuál es la situación de la red de apoyo de la familia. Un paciente llega con insuficiencia respiratoria, es difícil evaluar todas las cosas. Entonces, creo que una heteroanamnesis es importante. Si el paciente no está tan grave, hay más espacio para conversar, para poder evaluar de manera sistemática, aplicar test o escalas que objetivan la evaluación. Si los pacientes están más graves en general, yo creo que ahí precozmente hay que llamar al cuidador o a la persona que más los conoce, que vive con los pacientes, para poder recabar información de primera fuente lo antes posible. En ese escenario yo les quería contar este caso brevemente. Don Juan es un paciente que conocí yo en el intermedio del hospital. Este paciente tenía 90 años, ingeniero civil jubilado. Llegó al intermedio con una neumonía COVID, este es el escáner, tenía virus merilado bilateral, el diagnóstico del radiólogo que era típico de COVID y la PCR después lo confirmó. Y la cosa es que los colegas conversaron con él y definieron que como directrices anticipadas el paciente sí deseaba ser intubado y someterse a todo procedimiento que fuera necesario. Pero aún así nos mandaron la interconsulta. Era difícil entender a priori así leyendo, porque uno dice, bueno, pero si el paciente quiere hacerse todo está bien, pero claro, tenía 90 años. Y la cosa es que fuimos a evaluarlo, el paciente vigil lúcido súper bien en términos de poder comunicarse con él. Estaba con una CENAF en su silla de 60 litros, FIO2 al 100, había estado en prono 6 horas, pero él no lo había tolerado y había dicho que ya no lo iba a hacer más porque era demasiada incomodidad para él, no lo aguantara, tenía un poco de sobrepeso, entonces yo creo que también le dificultaba por eso. Y tenía un poco de insuficiencia renal, que era algo agudo, como antecedentes hipertenso y hiperplasia de la próstata. Bueno, y esto fue, el paciente llegó el día 1, saturando más o menos bien, ¿cierto? Leucocitosis C1500, PCR 250, dímero de 1500 y la crea un poco elevada. Y al tercer día ya cayó la PAFI, ¿cierto? Empezó dexametasona, ahí siguieron cayendo los blancos, ahí se inició la dexametasona, tenía linfopenia, y aumentó un poco el dímero D, y cuando nos interconsultaron a nosotros, el paciente ya estaba con una PAFI baja, así sostenida, bien inflamado, y claro, estaba el riesgo de que esto se progresara y fuera necesaria la intubación. El paciente era funcionalmente totalmente independiente. Según escala visual era entre 2 y 3, viudo de 2 hijos, vivía solo con su pareja, con la que se había casado en segundas nupcias hace 15 años, muy independiente. Y la cosa es que hablamos y el paciente decía que sí, porque quería mejorarse. Era un hombre que tenía una vida que para él era una vida satisfactoria, muy contento, muy autónomo. Pero cuando le explicamos cuál era la diferencia entre la CENAF y la intubación en términos de que podía ser una intubación prolongada y que no necesariamente iba a quedar funcional igual después, pero que existía la chance, el paciente dijo que por ningún motivo. En el fondo, él no estaba dispuesto ni a volver al prono, ni a someterse a ninguna intervención que lo hiciera quedar en riesgo de dependencia posterior, teniendo ya sus 90 años. Eso fue bien complejo porque era revertir una directriz de manejo activo, pero no hizo mucho sentido porque el paciente no estaba bien informado respecto a los riesgos de la medida invasiva. Y bueno, y finalmente el paciente no se intubó. Por suerte, con CENAF, contra todos los manejos estándares de pacientes en sala, salió a pesar de que tenía indicación de intubación, digamos, y logró estabilizarse. Pero en el fondo es interesante porque tratamos de conjugar riesgo, edad, comorbilidad, preferencia. Finalmente la preferencia fue de limitación de esfuerzo. Eso.
que bueno, yo creo que la invitación es, si es que nos toca de nuevo ahora de manera tan masiva, pesquisar rápido a los pacientes COVID hospitalizados que tengan factor de riesgo de enfermedad severa en sala y al tiro tratar de definir si es que tiene sentido intermedio, ventilación mecánica, reanimación cardiopulmonar o no, de acuerdo a todos estos elementos, y tratar de ayudar a los equipos tratantes en esto, porque nosotros estamos entrenados en hablar con las familias, en hacer heteroanamnesis, en evaluar funcionalidad, comorbilidades, preferencias de una manera un poco más rápida, yo creo. Y ya que hablar por teléfono limita mucho la comunicación comparado con una reunión familiar estructurada, presencial, interdisciplinaria, ¿cierto?, que es lo ideal, o que nosotros quizás estamos más acostumbrados, pero se puede, y de seguro los paliativistas tenemos más entrenamiento para hacer eso que colegas que se dedican a otras cosas. Entonces, si estamos apoyando colegas intrahospitalarios, pienso que ayudar en esta valoración más multidimensional de los pacientes puede ayudar a definir planes terapéuticos. Lo mismo en intermedio, ¿cierto? Los pacientes que están con enfermedad severa y hay que definir si van o no ventilación, como el caso del paciente que les comenté. Bueno, y finalmente un paciente que ya está en UCI, que es refractario, tal vez también uno puede apoyar, sobre todo en términos de participar si es que ya se hace un retiro de medidas y contener y ayudar a esa familia. Entonces, pienso que el concepto de directrices anticipadas, que es muy infrecuente en nuestro medio, pero si existen pueden ayudar, de proporcionalidad terapéutica y de ajustar esto a la disponibilidad de recursos con estrategias de comunicación efectiva, puede ser súper valioso, y pienso que nosotros tenemos herramientas para aportar en eso. Un poco entonces, resumiendo, yo creo que son las áreas de intervención una vez que ya se definió el plan de manejo. Entonces, si el paciente está en sala básica grave, con adecuación de esfuerzo, o en intermedio, o en la UCI refractario, uno ya dice, bueno, ya se tomaron las decisiones que habían que tomar, y lo que toca hacer ahora es brindar como equipo, ¿no es cierto?, apoyo psicológico, espiritual y ayudar al manejo de síntomas. Eso como ya entrando a una fase donde hubo un fracaso terapéutico o una evolución hacia la gravedad con adecuación. Y en ese escenario, comentarles algunas cosas que creo que son interesantes. Por ejemplo, este reporte de 30 pacientes COVID fallecidos, como ustedes ven, la mayoría de los pacientes estaban con bigotera o con mascarilla de recirculación. Muchos pacientes graves, como en estos reportados, fueron derivados a paliativos sin medidas invasivas, ya sea porque no se escaló o porque se desescaló. Y los síntomas más frecuentes fueron disnea, delirio y dolor. Hay muchos pacientes COVID, a mí me llamó la atención que valorándolos uno pensaba que con el escáner o los gases que uno veía antes de la valoración, el examen físico, digamos, iban a tener disnea. Yo creo que había muchos pacientes que presentaron disnea con niveles de daño muy avanzados. A veces con nivel de daño ya significativo los pacientes referían pocos síntomas. Sin embargo, en fases ya cercanas a fin de vida sigue siendo relevante, y el manejo oportuno de la disnea, del delirio, del dolor en estos pacientes yo creo que es prioritario. En general también los reportes calzan con lo que hacemos nosotros, usar morfina, haloperidol, hidromorfona no tenemos en Chile, pero creo que el abordaje de disnea con opioides y de agitación con el DOL y eventualmente benzodiazepina es mundial y efectivo, y creo que es lo que tenemos que hacer. En este caso, lo que se hizo fue reportar cómo se manejaron 101 pacientes derivados justamente con COVID para apoyo de fin de vida. Y acá lo que se reporta, que es interesante, es que el manejo de fin de vida fue hecho con fármacos por vía subcutánea y se reporta que es efectivo. Eso ya lo sabemos hace mucho tiempo, y lo interesante es que se aplicó en estados más agudos con pacientes COVID y con la misma efectividad que estamos acostumbrados a ver en pacientes oncológicos. Eso, entonces finalmente yo creo que los dos elementos, si el paciente ya está en fin de vida con síntomas, como siempre lo que hacemos, ¿no es cierto?, usar instrumentos de evaluación, tamizaje y monitorización, y algún protocolo farmacológico, sobre todo si esos pacientes van a estar a cargo en el día a día de equipos no especialistas, porque tal vez, como somos pocos los paliativistas, uno ayuda, pero uno no está pasando visita o no está uno toda la jornada. Uno ve al paciente un ratito y queda otro equipo a cargo, por ejemplo, en sala de medicina o en intermedio. Entonces ahí yo creo que es muy bueno objetivar escalas visuales, ¿cierto?, análogas, el clásico ESAS que todos usamos, dejarlo registrado. En pacientes que no se comunican, la escala observacional de distrés respiratorio me parece muy útil. Se puede utilizar y permite objetivar también, de 3 hacia arriba sugiere disnea.
La escala RASS, pacientes con agitación asociada, ¿no es cierto? O que uno quiere ver si están sedados o no, también. Yo creo que son útiles para que la gente que no tiene experiencia sepa cómo ponerle nombre a las cosas, sepa cómo registrarlo y para que el que viene al día siguiente entienda un poco de qué es lo que pasaba antes. Los síntomas, ustedes saben, están dependientes del entrenamiento, cómo se evalúan y cómo se registran. Entonces, si uno puede estandarizar un poco con estas escalas, yo creo que uno ayuda, sobre todo en colegas no especialistas. El manejo, como siempre, con opioides, ¿no es cierto? La morfina, perfecto. Para titular, en caso de refractariedad o de falla renal, nosotros usamos mucho fentanil durante este periodo en bomba. Y, por supuesto, los protocolos de sedación paliativa que todos conocen, el midazolam, perfecto. Usamos nosotros, no tantas veces, muchas veces con opioides era suficiente, pero la dosis de carga más la dosis de mantención con midazolam como sedación paliativa en caso refractario en fin de día, perfecto, funciona, y creo que es muy importante. Y bueno, en honor al tiempo estoy hablando un poco rápido porque yo sé que quedan pocos minutos, pero quería cerrar con este tema que me parece a mí central. Cómo brindar apoyo psicológico y espiritual durante pandemia, siendo que cómo nos contactamos con las personas, porque, bueno, que los psicólogos pasen 40, 50 minutos, como lo hacen a veces, con un paciente con EPP, con riesgo de contagio, es difícil. Por lo menos en nuestro medio era inviable. Así que hay una limitación grande. Los sacerdotes que a veces apoyan y que son tan importantes cuando los pacientes son creyentes, católicos, evangélicos, como tienen su credo, la figura del sacerdote muchas veces es tan importante. Sin embargo, muchos sacerdotes son adultos mayores. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad de tener visitas hospitalarias como las tenemos en tiempos normales. Entonces, lo que pensamos es que podíamos implementar un sistema de teleasistencia, bueno, que hemos comentado otras veces, les voy a contar el funcionamiento general y los datos más importantes que recabamos. Entonces, la idea era que tratamos de evaluar cuán factible era que un sistema de teleasistencia psicológica y espiritual para pacientes hospitalizados con COVID pudiera resultar, incluyendo a las familias que no podían estar en el hospital o que tenían un acceso muy restringido. Entonces ahí dijimos, ya vamos a empezar a reclutar como un estudio descriptivo. El universo van a ser todos los pacientes que nos deriven a paliativo y los sujetos van a ser entonces todos los pacientes y familias que nosotros consideremos que requieren de manera prioritaria asistencia psicológico-espiritual, evaluados por nosotros como equipo móvil de cuidados paliativos hospitalarios. Entonces la idea era hacer sesiones de videoconferencia simultánea, como de tipo sincrónico. Entonces, que en tiempo real se conectara el paciente o el familiar con la psicóloga o el sacerdote. Nosotros nos pareció que teníamos que definir algunos criterios de inclusión, donde a qué pacientes y familias darles prioridad, y definimos que para terapia psicológica la prioridad iban a ser pacientes con un diagnóstico reciente de enfermedad grave, un paciente que tuviera enfermedad estable o que llegara con una enfermedad grave COVID sin haber tenido nada relevante antes, entonces que estuviera en un momento de entrega de información muy difícil o que tuviera síntomas psicológicos severos con o sin diagnóstico reciente. Y la otra indicación de paciente para perdón, la otra indicación de asistencia para paciente era paciente que tuviera un sufrimiento espiritual, que lo expresara o que solicitara asistencia espiritual o religiosa dirigida. Y para familia, la idea era ofrecer siempre psicológico espiritual cuando fueran familiares de pacientes graves con limitación de terapia de soporte vital, o sea, en el fondo un paciente grave que se definía una limitación o que estuviera en fin de vida, con o sin limitación. Nos parecía que esa era la situación prioritaria, entonces fueron nuestros criterios de inclusión. Lo presentamos a Comité de Ética, iniciamos el trabajo el 11 de mayo y lo cerramos el 11 de septiembre, que un poco es el área bajo la curva mayor del brote que tuvimos, ¿no es cierto?, en marzo a julio. ¿No? En ese periodo de inclusión nosotros tuvimos una derivación formal de 190 pacientes y esos fueron los que incluimos. Y de ahí 84 cumplían con estas indicaciones de asistencia, de los cuales el 70% aceptaron. Es un porcentaje de aceptación que nos pareció interesante porque en general no estaban muy acostumbrados los pacientes, por lo que vimos y por lo que sospechábamos, a utilizar este tipo de tecnología para comunicarse con su familia o con un religioso. Finalmente,
logramos realizar 211 sesiones de teleasistencia, de las cuales la mayoría fueron psicológicas, 82%, y el resto fueron espirituales. En general eran pacientes entre 21 y 96 años, pero la mayoría adultos mayores, alrededor de 70 años, un poco más de mujeres, un poco más de la mitad, y el diagnóstico principal, el 50% fue COVID severo, pero también tuvimos, sobre todo al principio, pacientes con cáncer sólido avanzado y algunos con enfermedad crónica no oncológica ni COVID. Los servicios de derivación más importantes durante este periodo lejos fueron las unidades críticas, incluyendo intermedio y UCI en las unidades críticas, después medicina interna y servicios de urgencia. Y acá, en el fondo, lo que se ve son estas 211 sesiones que se dividen entre psicológicas y espirituales. Y si vemos la psicológica, la mayor parte de las sesiones, el 79%, fue a familiares. Y en general duraron 40 minutos y se usó Zoom. Si vemos las espirituales, ahí el 79%, 78,9% fue a pacientes, las espirituales, y en general lo que más usó fue WhatsApp. Y si vemos la indicación más frecuente en la teleasistencia psicológica, fue el apoyo a familiares de pacientes con limitación de manejo que pudieran fallecer, y las espirituales fue a pacientes que estaban con sufrimiento espiritual o en fin de vida que pedían apoyo. Entonces podemos decir que de todo este esfuerzo y toda esta como oferta de asistencia, el 60% fue familiares de pacientes graves con limitación de terapia en fin de vida, en el fondo personas que tenían un familiar falleciendo o con riesgo de fallecer y que no podían estar, que no podían acompañarlo y que tuvieron que decidir muchas cosas por teléfono. La tremenda carga emocional que vivieron esas personas a mí me parece que es enorme, y ese es el target. Yo creo que esa fue la intervención, eso fue lo que más hicimos, eso fue lo que más aceptó. Y por otro lado, la asistencia espiritual, si bien fue porcentualmente menos, también tiene que ver con la condición de los pacientes. Cuando los pacientes estaban muy graves o tenían dificultad para comunicarse o no estaba la posibilidad de ofrecerlo, pero cuando se ofrecía, lo que más se aceptaba era asistencia religiosa por sufrimiento espiritual o en fin de vida. Esa es una foto de un paciente que pidió asistencia espiritual. Era muy religioso, estaba muy grave, llevaba en prono muchos días, y ahí está rezando con el sacerdote. Y lo que hicimos para poder medir un poco el impacto de la intervención, además de que fuera posible realizarla, fue una satisfacción usuaria a través de encuestas. Más o menos el 47%, casi 48% de todas las personas que realizaron estas teleasistencias, estas sesiones, contestaron la encuesta. En general, la calidad de audio, video fue buena o muy buena, en casi todos los casos, y en el hospital se subsanó con WhatsApp, con la conexión telefónica cuando la Wi-Fi del Zoom fallaba. El 100% de los que contestaron la encuesta dijo que volvería a usar el servicio, el 98% que lo recomendaría a otra persona. Y esta pregunta dentro de la encuesta, que es un poco más larga, pero a mí me parece que esto es súper interesante, porque la pregunta era si la persona sentía que la sesión de teleasistencia le había servido para enfrentar de mejor manera la situación que estaba viviendo, y el 93% dijo que le sirvió para enfrentarlo de alguna manera, cuando estaba muy de acuerdo o de acuerdo. Yo creo que esa es una aproximación, pero esa era la intención, ver si ayudábamos a hacer frente de manera emocionalmente contenida, o por lo menos ayudando a estas personas a tener la información que necesitaban, a que también sintieran que había una humanización detrás del manejo, porque era tanta la distancia cuando estaban totalmente restringidas las visitas, que sin duda fuimos un puente entre los equipos tratantes y las familias. Eso. Así que bueno, ya para no alargarme más, estamos en el tiempo. Pienso que el proceso de fin de vida de los pacientes hospitalizados, sobre todo cuando es masivo, como fue todo esto de COVID, es único e irrepetible, y son nuestra responsabilidad sus cuidados. El equipo, sobrecargado como está, finalmente igual va a estar ahí hasta el último día, y en condiciones extraordinarias como pandemia yo creo que sin duda podemos aportar. Así que muchas gracias por su atención. Alejandra, lo que queríamos preguntarte es para esto de la segunda ola, ¿cuál habrá sido lo que te dejó esta primera ola como principal enseñanza, como para
para tenerla recalcada ahora, pensando en lo que se venga de la segunda ola? Eso, yo creo que lo que yo traté de plasmar ahora con estas diapositivas, pues disculpa si fue un poco rápido, porque en realidad es harta información, pero yo creo que lo primero es que como paliativistas nosotros hacemos evaluaciones multidimensionales que son muy útiles para toma de decisiones y no puede ser reduccionista a edad o si llegó antes. Yo creo que ayudar, porque la edad no es lo único, las comorbilidades bien evaluadas, la funcionalidad, la fragilidad que pueda estar asociada, ¿cierto? Y las preferencias de las personas pueden ser súper importantes y si están claras y definidas, eso da una hoja de ruta y recabar eso, yo creo que muchas veces cuando los equipos críticos están sobrecargados es muy difícil. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos un rol. Y lo otro es en el manejo efectivo de síntomas y hacer estos puentes con las familias, sobre todo cuando hay fin de vida. Teleasistencia psicológica, espiritual o las videollamadas entre familiares y pacientes, pero también ahí, ojo, porque creo que puede ser traumático si las condiciones no se dan, que no entré en detalles, es como otra área que tiene que ver con que la gente vea a su familia y hable. Creo que ahí también, ojo con eso, que sirve, pero si por teléfono yo veo a un familiar que yo quiero mucho sufriendo, es terrible, digamos. Entonces, la videollamada en sí no es la solución. Yo creo que hay que ver la situación en la que está el paciente o la paciente y ver si es que esta conexión tiene sentido y si es así como hacerla. En el fondo, ahí también hay cierta protocolización y tenemos que aprender. Creo que son los distintos puntos en el fondo. Sí, yo creo que lo interesante en cuidados paliativos es que nosotros nos manejamos con diferentes especialidades, ¿no? Tenemos pacientes que a todos nos derivan, los ginecólogos, los pediatras, los internistas, los geriatras, los fisiatras. Y creo que tal vez eso sí nos da nos da como esa prudencia, esa sensibilidad, esa forma de comunicación que creo que tal vez nos permite un poco interactuar con diferentes equipos, ¿no? Entonces, cuando tú estás hablando de este paciente Juan, que estaba en un intermedio, que estaba esta posibilidad de si se ventilaba o no, que se conversó con él, creo que todas esas cosas como que en ese sentido paliativo tiene otra llegada, ¿no? Yo creo que es fundamental, es fundamental yo creo que en distintas partes del espectro, desde apoyar la toma de decisiones hasta apoyar a la familia durante el proceso y en fin de vida, manejo de síntomas y humanizar la despedida o el apoyo a esa familia. Todo, yo creo que hay que ver en qué parte del espectro está uno para ver cómo ayudar a los colegas, cómo trabajo en equipo ahí. Yo creo que eso, por lo menos a nivel hospitalario. Y sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra.